Hola a todos, estamos aquí creo que en mi sexto video de álgebra, no estoy bien seguro, pero le voy a pasar función cuadrática y, bueno, la ecuación cuadrática. Primero, la ecuación cuadrática la voy a saltar hasta el final, porque la ecuación cuadrática se encuentra dentro de la función cuadrática, o sea, ahora les voy a explicar lo que pasa cuando llegue hasta ahí. Entonces, voy a empezar con la función cuadrática. La función cuadrática tiene la forma y es igual a ax cuadrado más bx más c. Primero, y era lo mismo que f de x, así que si le aparece f de x o y es exactamente lo mismo. Ya, ahora, eh, esta gráfica, o sea, esta ecuación, o sea, esta función, está determinada por una parábola, así, esto, una parábola, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, una parábola tiene bastante elementos. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? Voy a ponerlo acá, el a, ¿ya? El A, ¿qué dice? Dice si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Algunos dicen si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Yo lo denoto con una carita feliz, fíjate. Si el A es mayor a cero, entonces es una carita feliz. Es cóncava hacia arriba, va hacia arriba. Y si A es menor a cero, es cóncava hacia abajo. O sea, una carita triste. ¿Se fijan? Así yo me lo memorizo. O sea, para arriba A es mayor que cero y para abajo A es menor que cero. Bueno, decirles que A tiene que ser distinto de cero. Porque fíjense, si A fuera cero, esto sería una función afín. Pues sería bx más c. ¿Se fijan? Entonces, es la única restricción. El b y el c pueden ser cero. Pueden ser todos los reales. Pero el a no puede ser cero. ¿Ya? Eso es lo único. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, y es igual a x cuadrado, esto igual es función cuadrática. Pero si tienes y es igual a mx más c o bx más c, esto es función afín, ¿te das cuenta? De la forma mx más n, ¿ya? Primer elemento, la concavidad. Si A es positivo, va hacia arriba así, y si A es negativo, va así, ¿ya? ¿Y qué más me dice esto? Voy a ponerlo por acá, que si tu parábola va así, ¿ya? Tiene punto mínimo, ¿ya? Este es tu punto mínimo. De hecho, el punto mínimo de una parábola es el vértice de esta, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el vértice. Pero tiene punto mínimo cuando es cóncava hacia arriba. O sea, cuando va así, va a tocar en un punto y ahí se va a abrir. ¿Te fijas? Ahí está. Y cuando es cóncava hacia abajo, o sea, es carita triste, tiene un punto máximo. Entonces, si A es mayor que cero, la parábola es cóncava hacia arriba, o sea, va a ir hacia arriba y además tiene punto mínimo. En cambio, si A es menor a cero, la parábola va a ir hacia abajo, o sea, va a ser una carita triste y además tiene punto máximo. Perfecto. Ya. ¿Qué voy a ir ahora? El tema de los cortes, los ejes. Este es importante. Aquí es donde entra la ecuación cuadrática, que ahora se van a fijar por qué. Tenemos x cuadrado más bx más c. Bueno, el corte en el eje y es bastante fácil, porque si te das cuenta, si el corte en el eje y no es más que meterle un 0 a la x, ¿ya? Eso pasa en todas las funciones. Para sacar los cortes en los ejes le tienes que meter el 0 a la letra contraria porque va a estar en el eje Y, o sea, va a estar en x0. Entonces, si le metes 0 a la x, te va a quedar solo c. Entonces, el corte en el eje Y es 0, c. ¿Ya? Tampoco es tan importante, pero igual lo digo. Ahora viene el tema. Ahora, el corte en el eje, para meter el corte en el eje X, le tienes que meter el 0 a la Y, ¿cierto? A la letra contraria. Entonces sería 0 es igual a ax cuadrado más bx más c. Y acá tienes la famosa ecuación cuadrática. Esta es la ecuación cuadrática de la forma 0 es igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, la voy a dejar para un poco para el final el tema de cómo resolverla, cómo encontrar las soluciones, porque tiene dos soluciones, fíjate. Por esto, por el x2, tiene que tener dos soluciones. Y ahora, con el tema de los cortes, ¿ya? Voy a mostrarles tres tipos de casos con los cortes en el eje X. ¿Por qué? Porque puede pasar tres cosas. Fíjate, tenemos gráfica, tenemos otra gráfica. Ahí está. Entonces pueden pasar tres cosas. Puede pasar que la parábola corte dos veces al eje X, ¿ya? Acá
Y acá puede pasar que la parábola corte una vez al eje X, ¿ya? Como pasa aquí, y puede pasar que la parábola no corta ninguna vez al eje X, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo yo sé estos tres casos? Creo que me voy a tener que adelantar un poco en la función, en la ecuación cuadrática, porque cuando tú tienes 0 es igual a ax cuadrado más bx más c, tú tienes un método para resolver las ecuaciones en donde es la fórmula general, ¿ya? Entonces, la fórmula general es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿ya? Esta es la fórmula general. ¿Por qué para encontrar las soluciones, las dos, supuestamente, las dos sí, por esto, más menos, ¿te fijas? Entonces va a tener dos soluciones. Entonces, pongámonos, voy a analizar simplemente esto. Esto que está dentro de la raíz, el b cuadrado menos 4ac, es el discriminante. Entonces, esto es igual a discriminante y se nota con un triangulito, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo voy a analizar. Entonces, si el discriminante es mayor a 0, o sea, b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, entonces tú tienes que tu parábola corta dos veces al eje x, en dos puntos al eje x. ¿Te fijas? Si tu discriminante es igual a 0, este corta una vez, como pasa aquí. Y si tu discriminante es menor a 0, no corta ninguna vez. Bueno, le voy a intentar explicar un poquito. Bueno, esta es bastante fácil de explicar, simplemente es porque acá tienes menos b más menos discriminante, raíz de discriminante, ¿cierto? Acuérdense que está el discriminante, partido por 2a. Entonces, si tu discriminante es menor a 0, si te das cuenta te va a quedar un número imaginario. Y no sirve. No, acá el plano cartesiano es completamente real, o sea, no te sirve que sean imaginarios, o sea, por eso no va a cortar en el eje X. ¿Te fijas? Acá, fíjate, si es igual a 0, si esto es 0, vas a tener menos b más menos 0, que es lo mismo. O sea, ¿te fijas? Entonces vas a tener dos soluciones reales e iguales. Por eso va a cortar solo una vez, ¿ya? Y si tu discriminante es mayor a 0, bueno, más menos, van a haber dos soluciones distintas. Entonces por eso va a cortar en dos puntos distintos. ¿Se fijan? Entonces, acuérdense, tienes el ax cuadrado más bx más c. Bueno, esto no es necesario que sea 0, sino que se da en la función cuadrática, perdón, y es igual a esto, ¿ya? Y siempre el discriminante es b cuadrado menos 4ac, que es lo que está dentro de la raíz de la fórmula general, ¿ya? La fórmula general es para sacar las soluciones. Acuérdense que los cortes en el eje X se llaman soluciones, raíces, etc. Conjunto de solución, etc. ¿Ya? Entonces, si tu discriminante, o sea, si b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, la parábola corta en dos puntos al eje X, o sea, toca dos veces el eje X. Si el discriminante es igual a 0, la parábola toca una vez al eje X, y si el discriminante es menor a 0, no toca ninguna vez, por lo que ya les dije, ¿ya? Ahora voy a ver el tema del vértice, ¿ya? Voy a ver el tema del vértice. Cuando tú tienes una parábola, lo que les decía antes, ahora lo voy a aplicar. Cuando tú tienes una parábola, por ejemplo, así, ¿ya? Lo tienes aquí, ponte tú... No, voy a hacer la más bonita, voy a hacer la más bonita. Voy a hacer la más bonita. Ahí. Tienes este plano cartesiano y tienes... Bueno, más bonita no, me salió más fea en verdad. Ya. Si tú tienes una parábola así, este punto de aquí se llama el vértice, ¿ya? El vértice de la parábola no es más que el punto más alto o más bajo de la parábola. Acuérdense, ¿se acuerdan que les dije que cuando tú tienes una parábola que es carita feliz, o sea, que va hacia arriba, tiene punto mínimo? Ese punto mínimo es el vértice, ¿ya? Y este tiene una fórmula que sería menos b partido por 2. Acuérdense que y es igual a ax cuadrado más b, no se le puede olvidar esto, más bx más c, ¿ya? Menos b partido por 2a, este sería el eje x del vértice, y si se dan cuenta, tú tienes dos maneras de sacar el eje y del vértice, ¿ya? Para sacarlo sería no más que poniendo el menos b partido por 2a en la función, ¿ya? O sea, sería la función de menos b partido por 2a, o la fórmula, que sería 4ac menos b cuadrado partido por 4 por a.
De hecho, esta fórmula no salió más que poniendo el menos b partido por 2a y te queda eso. No voy a empezar a demostrar porque, bueno, me da flojera. Ya, entonces, tú tienes eso. Acuérdense que el vértice puede ser el punto mínimo, que es cuando es hacia arriba, o el punto máximo, que es cuando es hacia abajo, ¿ya? Entonces, el vértice sería menos b partido por 2a, 4ac menos b cuadrado dividido en 4a, o metiendo el menos b partido por 2a a la función, ¿ya? Que según yo es lo más fácil. Entonces lo voy a poner acá. 4ac menos b cuadrado partido por 4a, o la función de menos b partido por 2a. Entonces, de hecho, ahora le voy a explicar sobre el dominio del recorrido de la función cuadrática, para que se vea bien. Pero primero les quiero explicar el eje de simetría, perdón, no, ahí, ya. El eje de simetría. Si tú tienes una parábola que va, no sé, así, ¿ya? Hay una recta que la puede cortar en el medio, o sea, justo lo parte a la mitad, lo corta en dos, como si hay parábolas iguales, ¿ya? Por ejemplo, pongamos que el eje X aquí lo corta a la mitad. Entonces este eje X se llama el eje de simetría. Y de hecho el eje de simetría se calcula como menos b partido por 2a. ¿Se fijan? Igual que el eje X, o igual que el eje X del vértice de la parábola, ¿ya? Y no es más que una recta que corta la mitad de la parábola, ¿ya? Perfecto. Entonces, teniendo todo eso, ahora les voy a explicar sobre el dominio y el recorrido de una parábola. ¿Se acuerdan que el dominio, por ejemplo, si tú tienes una recta, ahí, bueno, me salió muy mal, el dominio es el eje X, ¿ya? O sea, son los números que tú le metes a la función, y el recorrido es el eje Y, o sea, son los números que salen de lo que tú le metes a la función. O sea, por ejemplo, si tú tienes una recta que es Y es igual a 3x más 2, y tú le metes el 2 a esto, te va a quedar 3 por 2, te va a quedar 8, ¿cierto? Porque va a ser 3 por 2 más 2, o sea, va a ser 8. Este 8 forma parte del recorrido y por eso está en el eje Y, ¿te fijas? Y este 2 que tú le metiste está por acá, ¿ya? Bueno, pero bueno, este 2 es parte del dominio, por eso está en el eje X. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para ver el tema de la parábola, bueno, nunca me salió una ahí está. El dominio y el recorrido de una parábola, mira, voy a graficar aquí una cualquiera. Si te das cuenta, el dominio son todos los reales debido a que la parábola se va abriendo así. O sea, la parábola va a seguir hasta el infinito y va a ir abriéndose hasta allá. Por lo tanto, son todos los reales. Tú le puedes meter cualquier número a una función, a la función cuadrática. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? O sea, hay veces que no, pero la mayoría de veces sí. A no ser que te digan que el dominio como por decirlo así, se manipula, ¿ya? Pero el dominio de una cuadrática son todos los reales, porque la parábola, fíjate, se va a ir así y va a ir abriéndose hasta el infinito, o sea, va a ir agarrando todos los números del dominio. Acuérdense que el dominio es el eje X, ¿ya? Si te preguntan dominio, fíjate en el eje X. Y ahora, fíjate el recorrido. El recorrido, muchos dirán, ¿todos los reales? No, mentira. ¿Por qué? Porque acuérdense que para fijarse en el recorrido, por ejemplo, aquí en la recta, te fijas en el eje Y, y si te das cuenta, la recta pasa por todo el eje Y, porque la parábola se va abriendo y va llegando a todo el eje Y. Va tomando a todo el eje Y. Con tomar me refiero a que pasa por ejemplo, si acá tienen el 4 ya, esta recta pasa por el 4 porque pasa por acá. ¿Te das cuenta? Pasa por todos los números. Entonces, pero si te das cuenta, aquí no pasa por todos los números. ¿Por qué? Porque acá abajo no pasa, aquí no está la parábola. Entonces, esto no es parte del recorrido. Entonces, ¿de dónde es el recorrido? Es desde aquí hasta el más infinito. O sea, el recorrido va a ser, si la parábola es así, o sea, es cóncava hacia arriba, o sea, tiene punto mínimo, el recorrido va a ser del punto mínimo hasta el infinito. Y si es así, tiene punto máximo, ¿ya? Acuérdense que acá es mayor que cero, A es menor que cero, ¿ya? Acá es carita feliz, carita triste, etcétera, ¿ya? Y tiene punto mínimo, y acá tiene punto máximo. Aquí va a ser desde el menos infinito, porque acuérdense que toma el eje Y. Entonces, va a ir desde el menos infinito porque acá va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a tomar todos los números, pero hasta el punto, porque acá, por ejemplo, no toma nada, no hay nada. Entonces va a ser hasta aquí, hasta el punto máximo, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Porque,
por ejemplo, o sea, para tú sacar el recorrido de una parábola, si por ejemplo es así, tú tienes que ser desde 4ac, va a ser desde 4ac menos b cuadrado, porque acuérdense que cuando te dicen recorrido es el eje y, por lo tanto tomas el eje y del vértice, partido por 4a, coma, punto coma, al más infinito, ¿ya? Siempre. Siempre va a ser así. Acuérdense que, bueno, esto lo enseñé antes. Y siempre va a ser así, ¿ya? Ojalá hayan entendido bien. Entonces, recapitulando, creo que pasé todo, ¿sí? Dominios son todos los reales, el recorrido no son todos los reales, porque la parábola, como es así, y si tú tienes una esta, no va a pasar por acá abajo, por ejemplo, va a pasar desde el punto mínimo hasta el más infinito, ¿ya? Y el dominio son todos los reales porque la parábola se va a ir abriendo, entonces va a ir tomando todos los números del eje X. Acuérdense que dominio es eje X y recorrido es eje Y, siempre. Y bueno, ojalá hayan entendido, o sea, el A te indica la concavidad si va para arriba o para abajo. Bueno, eso se llama concavidad, yo le digo como carita feliz, más fácil. Si va para arriba va hacia abajo, si va hacia arriba tiene punto mínimo, si va hacia abajo tiene punto máximo. Los cortes, los ejes, bueno, ahora les voy a enseñar el corte en el eje X, como las maneras, no es tan difícil. Los cortes, los ejes, en el eje Y es fácil, en el eje X, acuérdense que les dije que podía tocar una, chuta, dos veces, podía tocar una ahí y no podía tocar ninguna, ¿ya? El discriminante aquí es mayor a 0, acuérdense que el discriminante es b cuadrado menos 4ac, el discriminante, perdón, discriminante igual a 0 y el discriminante es menor a 0, ¿ya? Ahora, les voy a enseñar el corte en el eje X, o sea, los cortes puede ser, es que tú cuando tienes el discriminante, tiene tanto funcionalidad en la ecuación cuadrática como tanto en la función cuadrática. La función cuadrática ya les enseñé, que podía cortar dos veces al eje X, podía cortar una vez y podía cortar ninguna, ¿ya? Con cortar me refiero a tocarlo, ¿ya? Entonces, si tú tienes 0 es igual a ax cuadrado más bx más c, tú tienes dos maneras, bueno, sí, tienes dos maneras para, por decirlo así, para resolver y encontrar los cortes en el eje X, porque tú tienes estos cortes, ¿cierto? Pero ahora tienes que saber la manera en cómo calcular cuáles son, ¿ya? Entonces eso es lo que ahora les voy a enseñar. Primero, les voy a enseñar el segundo, el que ya les dije. Tienes la fórmula general. B, chuta, menos B, ahí está. Más menos raíz de B cuadrado menos 4ac. Esto ya se lo había puesto, ¿se acuerdan? Que este es el discriminante, etcétera. Y esta es este es un método para sacar las soluciones de la ecuación cuadrática, o sea, sacar dónde va a cortar en el eje X. ¿Perfecto? Acuérdense que corta dos veces por esto, ¿ya? Si no tuviera el 2, entonces cortaría una vez. Perfecto. Entonces esta es la segunda manera. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si tú tienes x2, a ver, uno fácil. Ya, más 7x más 6, ¿ya? Voy a ocupar la fórmula y después voy a hacer el primer método, que es factorizando. De hecho, lo voy a empezar haciendo factorizando, ¿ya? Ya que a usted le gusta tanto álgebra, lo voy a factorizar. Acuérdense que tú tienes que buscar la estrategia para factorizar. Entonces, ¿se acuerdan de lo que yo les dije? De que factorizar por término común, que sería la x. Entonces, tú pones la x acá más, y multiplica los signos. ¿Se fijan? Más con más con más es más. Dos números que multiplicados me den más 6 y sumados me den 7. Es muy fácil. Solo 6 y 1, ¿cierto? Porque 6 por 1 es 6 y 6 más 1 es 7, ¿ya? Simplemente es eso. Y ahora viene la cosa. Eh, Tiene dos soluciones, ¿ya? Porque es cuadrática. Acuérdense que no es lo mismo los cortes, los ejes que las soluciones. Siempre va a tener soluciones. Entonces ahora les voy a mostrar sobre el tema del discriminante, pero las soluciones, en la ecuación cuadrática. Aquí las soluciones serían menos 6 y menos 1. ¿Por qué? Porque si tú le metes el menos 6, te da 0, ¿cierto? Porque quería menos 6 más 6 que es 0, 0 por esto, 0. Y si le metes el menos 1 también te da 0. Por lo tanto tienes dos posibilidades de que te dé 0. Sería el menos 6 y menos 1. Y ahora le voy a mostrar la fórmula cuadrática, ¿ya? Que sería, acá tu a sería 1, ¿cierto? Porque es un x cuadrado. Tu b sería más 7, b sería 7, no se les ocurra tomar el x, nunca se toma. Y el c es 6, porque el a es el que acompaña al x, el b igual, etc.
Entonces, sería menos b menos 7 más menos b cuadrado, 49 menos 4 por a, 1 por c, que sería 6, partido por 2 por a. 2 por 1, 2. Sería menos 7 más menos 49 menos 24, ¿ya? Y eso es 25. Perfecto. Esto partido por 2. La raíz de 25 es 5, te quedaría menos 7 más menos 5 partido por 2. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aislar las dos soluciones. ¿Por qué? Porque puede ser menos 7 más 5 partido en 2 o menos 7 menos 5 partido en 2. Si es menos 7 más 5 partido en 2, te quedaría menos 1. Pues sería menos 7 más 5, que es menos 2 partido 2 es menos 1, y menos 7 menos 5 es menos 12 partido por 2, que sería menos 6. Y te fijas, llegas a lo mismo, menos 6 y menos 1. ¿Te fijas que sirven? Entonces, ahora les voy a enseñar sobre el discriminante. Voy a usar el mismo ejemplo, de hecho. Tienes que 0 es igual a x cuadrado más 7x más 6. Entonces, ya vimos que tenía dos soluciones reales y distintas. Entonces, ¿se acuerdan que el discriminante era b cuadrado menos 4ac? Y que si el discriminante era mayor a 0 tenía 2 cortes, si era menor a 0 tenía 1, perdón, 1, ahí supone que corta, y tenía ninguno, no corta ninguna vez, ¿ya? Acá pasa algo parecido, pero si tu discriminante, ¿ya? Si b cuadrado menos 4ac es mayor a 0, estoy hablando de esto, ¿ya? Estoy hablando de la ecuación cuadrática, esto es chao, esto no estoy hablando de esto, estoy hablando de esto, ¿ya? Si tu discriminante es mayor a 0, tiene dos soluciones reales y distintas, ¿ya? Dos soluciones reales y distintas. Entonces voy a sacar el discriminante aquí. B cuadrado sería 7 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por A por C. Sería 49 menos 24 es 25, ¿ya? Por eso tenía como solución el menos 6 y el menos 1, porque el discriminante es mayor a 0, por lo tanto tiene dos soluciones reales y distintas. Ahora voy a ver el caso, que es el más típico, que cuando, o sea, el caso más típico, que cuando el discriminante es igual a 0, en donde tienes dos soluciones reales e iguales. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 4, fíjate, el discriminante primero sería menos 4 al cuadrado, ¿ya? Menos 4a, que es 1, por c. Sería 16 menos 16, 0, ¿cierto? Se supone que debería dar dos soluciones reales e iguales, ¿ya? Voy a usar la fórmula general. Acuérdense que a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 4. Entonces, ocupando la fórmula sería menos b, que sería 4, porque b es menos 4, 4 más menos la raíz de discriminante, ¿cierto? Que ya es 0, ¿cierto? Partido por 2a. 2a sería 2. 4 más menos 0 partido por 2. Tienen las dos posibilidades. 4 más 0 partido en 2 o 4 menos 0 partido en 2. Esto sería 4 más 0, que es 4, partido en 2, 2, y 4 menos 0, que sería 4, partido en 2, que es 2. ¿Te fijas? Estaría la misma solución, o sea, sería 2. Sería 2 y 2. ¿Te das cuenta? Entonces serían dos soluciones reales e iguales. Y si tú, acuérdense que y es igual a x cuadrado más bx más c, y acuérdense que si tu discriminante es menor a 0, tienes dos soluciones complejas y conjugadas. ¿Por qué? Por lo que les dije. Por ejemplo, si tú tienes 1 más menos la raíz de menos 4, porque tu discriminante es menor a 0, partido por 2, esto sería 1 más menos 2i partido por 2, y estas serían soluciones complejas y conjugadas, por el hecho de que los números no se pueden mezclar con los imaginarios, ¿ya? Solo por eso. Y bueno, aquí les pasé toda la materia. Bueno, no les pasé toda la materia, me falta un detallito, que si tú tienes y es igual a x cuadrado, digo, tienes 0 es igual a x cuadrado más bx más c, o y da lo mismo, ¿ya? La función o ecuación cuadrática, la suma de soluciones, o sea, ponte tú que tienes soluciones x1 y x2. La suma de soluciones x1 más x2
es igual a menos b partido por a, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar el mismo ejemplo. 0 es igual a x cuadrado más 7x más 6, ¿ya? ¿Se acuerdan que la solución era menos 1 y menos 6? Por lo que sacamos antes, ¿ya? Si te dan cuenta, la suma de soluciones sería menos 6 más menos 1 más menos 6, que sería menos 7. Y si usa la fórmula, sería menos b, o sea, menos 7, porque b es 7 partido por 1, que es menos 7. Y la multiplicación, o sea, x1 por x2 es igual a c partido por a. Acá, menos 1 por menos 6 sería 6, ¿cierto? Menos con menos más. Y acá sería c, que sería 6 partido por 1, que es 6. ¿Te fijas? Comprobado. Listo. Entonces, la suma de soluciones es menos b partido por a y la multiplicación es c partido por a. Sabiendo estas cosas, yo creo que ya podemos ir a algún ejercicio. Por ahí vamos a analizar algunos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones no es de segundo grado? Para que no sea de segundo grado, acuérdense que tiene que ser, o sea, para que no sea de segundo grado, acuérdense que la única condición es que la sea cero. ¿Por qué? Para que una ecuación sea de segundo grado, la estricta condición es que la tiene que ser distinto de cero, porque si no sería una función afín o lineal, etcétera, o constante, puede ser cualquiera, pero no de segundo grado, ¿ya? Acuérdense que se llama de segundo grado porque por el x cuadrado, ¿ya? Si no tuviera el x cuadrado, sería una ecuación de primer grado. Hablo de la ecuación, ¿ya? Acuérdense que, bueno, aquí dice lo de las soluciones. A ver, voy a ver el 5, ¿ya? Voy a ver el 5, lo voy a poner por aquí, ahí está, ya. ¿Cuál es el producto de las soluciones o raíces? Acuérdense que las soluciones de una ecuación cuadrática también se pueden llamar raíces. Puede ser soluciones, raíces, conjunto de solución, corte en el eje X, etcétera, ¿ya? Entonces les puede aparecer de distintas maneras. ¿Se acuerdan que yo les dije que si tienes dos soluciones x1 y x2, x1 por x2 es igual a c partido por a? Simplemente tenemos que aplicar esto. Acuérdense que a es 5 ya, porque es el que acompaña al x2, b es menos 6 y c es 1. Entonces sería c partido por a, un quinto, al tiro. Sería la c. Función cuadrática, ya les mostré todo. Bueno, voy a hacer esto. Voy a hacerlo así nomás. El gráfico que luego se cumple que, ya mira, te hablan sobre Q. Entonces tú tienes que fijarte una cosa. La parábola va hacia arriba. Por lo tanto, el A, que es el que acompaña al X2, el A sería Q-5. Q-5 tiene que ser mayor a 0 porque va hacia arriba. Entonces te queda que si Q-5 es mayor a 0, entonces Q es mayor a 5, ¿ya? Para que esto se cumpla. Y sería la A. Muy fácil, ¿no? Vi todo ejercicios. Voy a ver la 6. La 6 es importante, ¿ya? Entonces, fíjate una cosa. Voy a mostrarle una cosa algebraicamente que igual es importante. O sea, deberían saber, o sea, se deduce, pero igual se los voy a comentar para que no se les pase por alto. Cuando tú tienes una ecuación, es como el método al revés. Tú cuando factorizas, te va a quedar esto. X menos A, piensa que A y B son soluciones, X menos B igual a 0, ¿cierto? Entonces las soluciones son A y B, ¿ya? Al tiro. Porque si le pones el A te queda 0, etc. Pero, ¿qué pasa si te dicen que tú tienes dos soluciones que son A y B y te piden encontrar su ecuación? Acá lo que tú puedes hacer simplemente es como hacer el método al revés. Sería X menos A. Pongámosle que aquí tienes las soluciones que son menos A y B. Entonces sería X más A, ¿cierto? Por X menos B es igual a 0. Esta sería la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Por el método al revés de factorización. Estoy haciendo como lo contrario. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? De eso, para que lo ejemplifique bien. Una ecuación de segundo grado cuyas raíces son tanto, ¿ya? Voy a ponerla aquí.
A ver, bueno, estos dos están en raíz, así que se escribieron mal. Entonces, a es igual a, perdón, a es igual a 2 más raíz de 5, ¿ya? Lo voy a hacer así porque es más fácil. Y b es igual a 2 menos raíz de 5. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de la ecuación? Va a ser x menos a por x menos b, ¿cierto? Porque hay que meterlo con el signo contrario, por el hecho de que tú tienes que... Bueno, siempre lo tienes que meter con el signo contrario. ¿Por qué? Porque si tú metes el a la x, se dice, la a es raíz. Por lo tanto, si tú lo metes a la x, te tiene que dar 0. Entonces a menos a sería 0, 0 por x menos b sería 0, y etcétera. Y pasa lo mismo con el b. Voy a término, ¿cierto? Una multiplicación de binomios. Sería x por x, que sería x cuadrado, menos bx menos ax, ¿ya? Y más AB, ¿cierto? Porque menos A por menos B es más AB, te queda positivo. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a factorizarlo. Acá voy a factorizar por x. Menos x para que te dé B, para que te dé menos bx sería B. Y acá sería menos A. Y esto más AB. ¿Por qué? Fíjate, si tú tienes menos bx, menos ax, véanse mi primer video de álgebra, donde explico un poco de esto. ¿Qué es lo que hice yo? Voy a factorizar por menos x. Entonces, ¿por qué voy a factorizar por menos x? Porque es término en común. Está acá y está acá. Entonces, voy a factorizar por menos x. Entonces, ¿qué número multiplicado por menos x, que tú multipliques por menos x, te da esto? B. Porque b por menos x sería más con menos, menos bx. ¿Ya? Y aquí sería menos, no, de hecho sería más a. ¿Por qué? Porque menos con más es menos y a por x es x. Acá me equivoqué, perdón. Ahí está, más. Y menos x. Entonces, fíjate, voy a factorizar solo por temas de conveniencia. Ya van a ver por qué. Entonces, voy a realizar a por b, pero lo voy a realizar aquí. A por b sería 2 más raíz de 5 por 2 menos raíz de 5. Entonces, tú te tienes que dar cuenta ya de que tienes una suma por diferencia. ¿Por qué? Acuérdense que si tú tenías a más b por a menos b, que es la forma de aquí, porque este es a, el 2 toma el papel de a y el b toma, digo, el raíz de 5 toma el papel de b. Esto sería a cuadrado menos b cuadrado. Sería 2 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Esto sería 4 menos, acuérdense que esto se elimina, sería menos 5, sería menos 1. Entonces esto ya es menos 1. Y ahora voy a calcular el b más a. B sería 2 menos raíz de 5 más 2 más raíz de 5, ¿ya? Menos raíz de 5 más raíz de 5 es 0, ¿ya? Y 4. Entonces sería x2 menos x por 4, acuérdense que calculé eso, menos 1, es igual a 0. Multiplica aquí x2 menos 4x menos 1 es igual a 0 y listo. Te queda así, sería la A. Excelente. Ya hicimos ese y ahora no sé qué puedo hacer. Voy a hacer algunos más y chao. Bueno, espero hayan entendido. Me dicen cualquier duda si no entienden. La verdad es que quizá igual explico rápido. Yo no lo sé. Pero bueno. De las gráficas siguientes, ¿cuál de ellas pertenece a una función cuadrática? Al tiro, solo 3. ¿Por qué? Porque la función cuadrática no puede estar por al lado. Imposible. Eso ya estaríamos hablando de onda la mitad de una elipse, no sé. Pero tiene que ser hacia abajo o hacia arriba. Entonces la 1 y la 2 no, y la 3 sí, porque una función cuadrática es una parábola. Entonces sería la B. ¿Qué más? A ver, voy a ver alguna otra. Voy a ver la 25, ¿ya? A ver, la 25. La 25 y no sé, yo creo que ya me voy con la 25, ya me voy. Ojalá hayan entendido la materia, es como mi objetivo. Pero bueno, esta ya. La trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación IT, ¿ya? Acuérdense que esto es lo mismo que f de t, solo que en vez de x es t la incógnita ya, no es x. Por decirlo así, t toma el papel de x, ¿ya?
t menos 5t cuadrado, donde t se mide en segundos y la altura it se mide en metros. ¿Ya? Entonces, t es segundos, entonces tú cuando, en vez de tener x y y, tú vas a tener it y vas a tener t, ¿ya? Entonces el eje x va a ser t y el eje it del eje y va a ser it, ¿ya? O sea, la i de t, ¿ya? Entonces, t se mide en segundos, entonces tiempo, y la altura, o sea, el resultado, se mide en metros. Entonces, ¿en cuál de los valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura sobre el nivel del suelo? Ya, entonces, acá te dice que la altura y t se mide en metros, por lo tanto, te dice que el proyectil va a estar a 420 de altura, entonces esto es 420, ¿ya? ¿Por qué? Porque 420 es la altura y te dice que la altura es el resultado, ¿ya? Y t es lo que tienes que calcular, porque t es el tiempo. Entonces, 420 es igual a 100t menos 5t cuadrado. Voy a dividir por 5, ¿ya? Si divido por 5 todo, ¿por qué? Para que te quede esto sin número y poder factorizar, ¿ya? Que sería más fácil. Si divido por 5, te va a quedar 420, sería 84. 84, ¿por qué? Porque si multiplico esto por 2, esto sería 840 y no sería, o sea, sería algo así. 420 dividido en 5, multiplico por 2, 840 dividido en 10 y esto al tiro 0, 84, ¿ya? Esto lo hice mental, ya. 100 dividido en 5 es 20t menos t cuadrado, ¿cierto? Dividí todo por conveniencia. Se puede, obviamente, es como simplificar, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pasar el t al otro lado para que quede positivo. T cuadrado menos, este está más, pasa menos 20t más 84 y esto es igual a 0. Si te fijas, tienes una ecuación cuadrática, ¿ya? El a es 1, el b es menos 20 y el c es 84, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a factorizar. Entonces, voy a poner aquí t, porque es término en común, t, y esto igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes aquí? Más con menos, que es menos, ¿ya? Estoy poniendo los signos, acuérdense que el término en común, donde más con menos es menos, para poner los signos, y menos con más es menos, ¿ya? Acuérdense de esto, tienen que ver mi video de álgebra. Creo que el segundo, el primero, no me acuerdo, creo que el primero. Y ahora, ¿qué es lo que tú dices? Dos números que multiplicados me den 84 y que sumados me den menos 20, el 14 y el 6, ¿sí? 14 y 6, ¿por qué? Porque menos 14 por menos 6 es más 84, porque menos con menos más, y menos 14 menos 6 es menos 20. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? T que sea 14 o T que sea 6. Entonces va a ser una parábola que va a cortar dos veces al eje Y, dos veces al eje X, perdón, al eje Y no se puede cortar dos veces al eje X y va a tener dos soluciones, por lo tanto. Entonces, ¿qué letra sería? Pues de bien, ¿en cuál de las siguientes valores de t estará el proyectil a 420? En 6 y 14, la E. Bueno, y creo que con esto me despido, o sea, ojalá hayan entendido la materia y nos vemos en el próximo video. Chau.